A lo largo de la historia, el rito masónico ha sido objeto de interés por parte de todo el mundo, debido a la gran cantidad de misterios, rumores y dudas que hay alrededor de él. Los masones ya no son un grupo clandestino y han tenido que lidiar con una gran cantidad de logias no oficiales, las cuales aceptan a quien sea. Los masones reales siguen presentes en la sociedad, y si bien no hay información oficial al respecto, se dice que buena cantidad de personas que están en el poder son masones. Se tiene registro que la masonería en México inició con la llegada de los primeros inmigrantes franceses en el siglo XVIII, recordando que en esa época se dio el estallido de la Ilustración y de la Revolución Francesa, provocada directamente por los masones. La obediencia más antigua de los masones, libertad, igualdad y fraternidad, se convirtió ni más ni menos que en el lema de la República Francesa. No se podría decir con exactitud si estos masones llegaron a la Nueva España con el fin de desestabilizar al gobierno de la principal colonia española, pero como estaban las cosas entre España y Francia, podría decirse que no exactamente venían de vacaciones, pero reitero, esta es una simple teoría. La independencia se gestó en aquellos famosos clubes literarios, que se especula que más bien eran logias masónicas. Se dice que Hidalgo, Morelos y Allende pertenecían a la logia de la arquitectura moral, ubicada en el centro de la Ciudad de México. Miguel Hidalgo adoptó las ideas de la Ilustración, que se esparcieron entre la clase eclesiástica, cuando él estaba estudiando para sacerdote, mismo caso con Morelos. Hidalgo hablaba parte del español, francés y latín, por lo que estaba muy bien estudiado de las ideas del movimiento de Ilustración. Ya consumada la independencia, empezaron algunas fracturas entre las logias masónicas, las cuales ya tenían entre sus miembros a mestizos y criollos, los cuales tenían una visión distinta del liberalismo. Se generaron dos grupos, uno conservador, que era partidario del rito escocés, el cual era el más popular. Este grupo, de cual era parte Agustín de Iturbide, quería una independencia de España, pero manteniendo la monarquía. Mientras tanto, otro grupo más liberal quería seguir el modelo estadounidense. Este modelo se apegaba al rito de York, promovido por el miembro de la Cámara de Representantes, Joel R. Poinsett, el cual fue enviado en secreto para conocer la situación política y económica del nuevo país independiente. Fue uno de los que ayudó a Santana a derrocar el gobierno monárquico de Iturbide. Aquí es donde empiezan a encajar perfectamente las piezas de la historia mexicana. Estos grupos masónicos, con diferente identidad de rito, agudizaron sus diferencias con el tiempo, provocando la guerra entre liberales y conservadores, que en este video le llamaremos guerra entre el rito escocés y el rito de York. Los del rito escocés señalaban las peligrosas tendencias independentistas que existían al fortalecer provincias como la de Texas. Aquí el tiempo les dio toda la razón, ya que cierto personaje del rito de York terminó vendiendo medio país y a Texas. Sí, ¿qué tiene de bueno la tonta Texas? En 1826 se funda el rito nacional mexicano, con algunos miembros del rito escocés, pero sobre todo con miembros del rito de York. Este rito tomó una gran popularidad, ya que Benito Juárez fue uno de sus miembros, junto a otros grandes pensadores de la época. Los masones se dividieron el poder durante todo el siglo XIX. Guadalupe Victoria, el primer presidente de la República Mexicana, fue un gran maestro del rito escocés, así como Iturbide. Después lo sucedió Vicente Guerrero de la Logia de la Rosa Mexicana, perteneciente al rito de York. En 1836, el Supremo Consejo Conservador, apoyado por el masón del rito escocés Antonio López de Santana, da fin a la República Federal y se decanta por una república centralista. Los siguientes gobiernos del rito escocés respaldaron esta forma de gobierno, pero en 1847, masones del rito nacional mexicano firman el Acta Constitutiva y de Reforma. Con esto se regresó a la República Federal. En 1853, ¿qué creen que pasó? Pues sí, otra vez Santana regresa al país a una república centralista, aboliendo el Congreso Federal y a los congresos locales. En 1856, el masón del rito nacional mexicano, Ignacio Comonfort, en conjunto con otros masones del mismo rito como Santos Degollado, Valentín Gómez Farías y Guillermo Prieto, entre otros, sientan las bases de lo que sería la Constitución de 1857, la cual dividió los poderes entre el Ejecutivo, Legislativo y Judicial, impidió que cualquier corporación civil o eclesiástica le proveyera de bienes a la Iglesia y prácticamente formó el sistema político que se sigue hasta la fecha. Con la llegada de Maximiliano, el rito escocés antiguo y aceptado retomó fuerza.
Los miembros de este rito le ofrecieron a Maximiliano el título de soberano gran comendador y gran maestro de la orden, pero este no lo aceptó debido a la estrecha relación de su familia con la Iglesia Católica, la cual es histórica enemiga de los masones, aunque más bien se diría que tienen una relación complicada o tóxica, ya que algunos masones sí aceptaban a la Iglesia. Maximiliano, en agradecimiento a los masones que le ofrecieron el país, les brindó una total protección. Durante su imperio llegaron varias tropas pertenecientes al rito francés, las cuales dejaron sus ideales entre la sociedad. Cae el imperio de Maximiliano y el destacado masón Benito Juárez pasa a ser presidente de México. Pero mientras tanto, otro rito tomaba poder. Este era la Gran Logia del Valle de México, teniendo como miembro destacado al gran maestro de la logia Ignacio Manuel Altamirano, con quien Porfirio Díaz, miembro supremo del Consejo del Rito Escocés, inicia una enemistad. Díaz vio la oportunidad de disolver esta logia y logra unificar el rito escocés con el rito nacional mexicano. Unir a las logias masónicas más importantes de México en una sola, llamada la Gran Dieta Simbólica, lo ayudó en su búsqueda de unificar y reconciliar el pensamiento liberal y obvio en su búsqueda de poder. Durante el gobierno de Díaz, la huella del rito escocés quedó marcada en México, con esa hermosa arquitectura francesa y su gran cantidad de simbolismos. La Gran Dieta Simbólica se disolvió en 1901 y dio pie a la creación de logias más pequeñas, como la respetable Logia Simbólica Lealtad número 15, en la cual se formaron personajes como Francisco I. Madero, que se decantó más por el ocultismo, y José María Pino Suárez, quienes iniciaron dentro de esta logia el movimiento revolucionario en contra de Porfirio Díaz. El también miembro del rito escocés, Victoriano Huerta, fue quien le puso final a estos dos. Ya con Venustiano Carranza se empieza a notar un ligero declive del movimiento masón, ya que Carranza, si bien también lo era, nunca fue destacado por su logia. Finalmente, la concepción liberal masónica, impulsada por los miembros constituyentes, es plasmada en la Constitución de 1917. Esta Constitución es considerada como la última carta magna redactada por masones o exmasones. Como otros personajes masones destacados, tenemos a Fray Servando Teresa de Mier, quien fue uno de los principales opositores al mito guadalupano. Lázaro Cárdenas fue también un destacado masón, llegando al grado de maestro en la muy respetable Gran Logia del Valle de México. El legado masónico en México es invaluable. México se formó gracias a ideas masónicas, algo sorprendente para un país tan católico. Su guerra fue plenamente intelectual y comandaron desde arriba guerras violentas. Son esos grupos que manejan los hilos político-económicos desde las sombras. Estos personajes fueron los que salieron a la luz, pero detrás de ellos había toda una organización, ya que un dato muy importante es que ninguno de los personajes mencionados llegó a más allá del grado de maestro, es decir, que había muchas personas arriba de ellos. Cualquier ley o evento histórico después de la independencia fue hecho por masones, pero no por los mencionados. Buena parte de México, sin saber, le rinde tributo a símbolos y personajes masones. México no es lo que es hoy gracias al pueblo. Bueno, en parte sí, pero realmente la élite masónica supo mover al pueblo a su antojo, sin que nadie más que ellos se diera cuenta de a qué logia pertenecían. Actualmente no se sabe a ciencia cierta qué políticos forman parte de alguna logia masónica, pero hay una gran cantidad de teorías. Pero la realidad es que los masones perdieron la fuerza de antes, o eso creemos. Con lo de NXIVM nos dimos cuenta que existen otros cultos conformados por personas de poder con ideales y metas similares. Personalmente no soy partidario de las teorías del nuevo orden mundial, pero lo que sí hay son personas poderosas que mueven todo con tal de imponer sus ideales. En México, como pudimos ver, nada pasa por coincidencia y seguimos jugando a la simulación de la democracia.
Así que no olvides dejar tu opinión en los comentarios y tu bonito like. Yo soy el Arrelisco. Bye.